Dice la palabra del Señor en esta carta maravillosa de Efesios capítulo 3. Por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por vosotros los gentiles, si es que habéis oído la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros, que fue por revelación, y me fue declarado el misterio, como antes lo escribo brevemente, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el ministerio de Cristo, misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres. Lo que está hablando aquí Pablo es bien profundo. Está hablando del misterio de Dios, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio, del cual fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios que me ha sido dada según la operación de su poder. A mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el Evangelio de las inescrutables riquezas de Dios. Aleluya. Y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor, en quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él, por lo cual pido que no desmayéis a causa de mis tribulaciones por vosotros, las cuales son vuestra gloria. Cuando usted se sienta a leer esta carta a los Efesios, se les explicaba a nuestros jóvenes el viernes, cuando dimos un toque de primicia sobre esta carta. Sentarse a leer esta carta es usted sentarse en primera fila con un boleto VIP de primera clase ante un compilador que escribe una carta a una iglesia madura, a una iglesia establecida, a una iglesia que ya lleva un tiempo, ha crecido. Y desde el primer capítulo habla mucho, sí, de la palabra en griego, ustedes y nosotros. Se está refiriendo ahora a una iglesia compuesta de judíos y gentiles, crecidos, unánimes. Y en ese primer capítulo de Efesios es un concierto celestial. Es uno de los capítulos más profundos donde lo habla que ahora somos adoptados por Dios, hijos de Dios, que hemos adquirido la ciudadanía del cielo. Y usa unas palabras allí, un vocabulario, señores, profundo y celestial, contrario a Gálatas. En Gálatas hay un Pablo enfunchado, enfogonado, como una iglesia joven, que todavía no tenía tiempo en crecimiento, y vino él con el mensaje de los judaizantes y lo aceptaron y se fueron por la ley. Y el problema en Gálatas es el problema ahora de la circuncisión. Por ella se nos salva. Y Pablo allí, hay un Pablo, señores, como líder afectado. Y les dice, Gálatas, ¿qué les pasó? Se me fueron. Aceptaron la ley habiendo recibido el mensaje de la gracia. Aquí en Efesios, no. Ahora aquí en Efesios hay un escritor tranquilo, maduro, y lo que le va a dar es un sancocho. Una palabra madura, pesada,
Sí, y va aclarando aquí unas cosas y al final entonces dice, ya les hablé de esto, ahora vamos a hablar de unas formas de vida que hay que adaptar. Y toma la vida en el sometimiento, todo matrimonial, cómo es la regla ahora en la familia, en el hogar. Una iglesia que es capaz ya entonces de lidiar y recibir una enseñanza con más clase. Y lo que ha hablado aquí Pablo es algo grande. Y él está diciendo, a mí se me dio la llave del misterio del Evangelio. Dice, ese misterio se nos ha dado a nosotros. Lo tremendo es que cuando en esta carta Pablo está hablando que se le ha dado la economía, y esa palabra allí, lo que está hablando es que se nos ha dado la administración de la economía del reino de Dios. Y esa palabra en griego tiene un aspecto legal. Se le ha dado el plan de salvación. Escuche bien, a la iglesia, por este libro hermoso. Eso que hemos recibido es la llave del propósito de Dios. En sentido que se le ha dado ese significado, esa palabra, a un aspecto de administración de los bienes de la casa de Dios aquí en la tierra. Y cuando yo voy a la historia, sin hablar de los profetas, la historia del protestantismo ha sido demarcada con hombres que se dejaron administrar por Dios. Hombres que hicieron una pauta en la historia. Hombres que fueron entrevistados por Dios y a raíz de esto sus vidas fueron impactadas luego de haberse escrito esta carta. Sí, cuando vamos a la historia, Pascal, Agustín de Hipona, Juan Calvino, Juan Knox, Jonathan Edwards, Carlos Hodge, hombres como Abraham Kuyper, Louis Berthoff, J. Oliver Boswell, Martin Knopf, John Wesley y su mensaje de la santidad, Dwight L. Moody, uno de los grandes predicadores, Ulrico Zwinglio, con la reforma en Suiza, sabuesos, y me perdonan la palabra, hombres que eran, aleluya, hambrientos de Dios, hombres hambrientos de su presencia, hombres con sed de Dios, hombres con hambre de Dios, que vivieron para la obra de Dios. ¿Ha visto usted, ha notado unas excusas que están sucediendo a nuestro alrededor? Pretextos en la vida para que la iglesia tome esa llave que nos fue dada y administrarla en este tiempo con autoridad. Desde eventos en mi isla hasta noticias que demarcan en otras lejanas tierras. Es difícil entender cómo un comandante, experto en la conducta humana, psiquiatra, ¿qué sucedió? ¿Qué hubo allí? Y priva la vida, compañeros,